En la vasta historia del papado, han surgido figuras que, por diversas razones, han sido envueltas en leyendas oscuras y maldiciones intrigantes. Estos papas, considerados por algunos como maldecidos o malditos, han dejado una huella singular en la memoria colectiva, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. En este video, exploraremos algunos de los casos más notorios de papas que han sido objeto de maldiciones y las circunstancias que rodearon sus pontificados. El papado, como institución central en la Iglesia Católica, no solo ha desempeñado un papel crucial en la espiritualidad y la dirección moral de millones de fieles a lo largo de los siglos, sino que también ha sido un actor clave en la configuración política y cultural de Europa y el mundo occidental. Los papas no solo han sido líderes espirituales, sino también figuras políticas influyentes cuyas decisiones han tenido un impacto duradero en la historia. Orígenes de las maldiciones. Las maldiciones han sido parte integral de las creencias y prácticas de diversas culturas a lo largo de la historia. Desde las antiguas civilizaciones hasta las tradiciones más contemporáneas, las maldiciones han sido utilizadas como una forma de invocar consecuencias negativas sobre una persona, un lugar o incluso una institución. Se cree que las maldiciones pueden ser resultado de la ira divina, el descontento espiritual o simplemente como una manifestación de la voluntad de quienes las proclaman. En el contexto religioso y espiritual, las maldiciones han sido asociadas con la transgresión de normas morales o divinas, y se cree que pueden tener efectos duraderos sobre aquellos que las reciben. Estas creencias han permeado a lo largo de la historia humana, dando lugar a numerosas historias de figuras históricas que, por sus acciones o circunstancias, se dice que han sido objeto de maldiciones. ¿Qué significa ser considerado un papa maldecido? Ser considerado un papa maldecido implica que la figura papal en cuestión ha sido envuelta en una serie de eventos trágicos, escándalos, controversias o desgracias inexplicables, que se interpretan como signos de una maldición. Estas maldiciones pueden estar relacionadas con acciones específicas durante su papado, decisiones controversiales, o incluso eventos posteriores que afectaron negativamente a la Iglesia Católica o a la reputación del papa en cuestión. Las maldiciones asociadas con papas a menudo incluyen relatos de muertes prematuras, tragedias familiares, pérdida de poder político o incluso la pérdida de la legitimidad papal. Estos eventos son interpretados por algunos como el resultado de una maldición divina o espiritual, invocada como consecuencia de acciones consideradas como desviaciones graves de la norma moral o espiritual. Papa Formoso. El papado de Formoso estuvo marcado por tumultuosos eventos políticos y religiosos en la Europa del siglo IX. Nacido en Roma, Formoso ascendió al papado en el año 891 después de una larga carrera eclesiástica que incluyó servir como obispo de Porto Ianagni. Durante su pontificado, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conflictos con la nobleza romana y el poder imperial en Constantinopla. Formoso es recordado por sus esfuerzos para consolidar la autoridad papal y promover reformas dentro de la Iglesia. Sin embargo, su papado se vio empañado por conflictos internos y disputas políticas que lo llevaron a enfrentarse con diversas facciones dentro y fuera de Roma. La controversia del cónclave cadavérico. Una de las controversias más infames asociadas con Formoso fue el llamado cónclave cadavérico. Según relatos históricos, después de su muerte en 896, su sucesor, Esteban VI, o Esteban VII según algunas fuentes, convocó un juicio póstumo inusual conocido como el Sínodo Cadavérico o Cónclave Cadavérico. En este evento macabro, el cadáver de Formoso fue exhumado y colocado en el trono papal para ser juzgado por una serie de acusaciones. Estas acusaciones incluían cargos de traición, perjurio y usurpación del papado, entre otros. Durante el juicio, el cadáver fue vestido con vestiduras pontificias y se le hizo comparecer ante el tribunal. Se dice que se pronunció sentencia sobre él, se le retiraron los títulos papales y se ordenó la mutilación de sus dedos, símbolos de su oficio eclesiástico. La exhumación y juicio póstumo. El sínodo cadavérico ha sido interpretado como un acto extremo de venganza política y religiosa, destinado a desacreditar el legado de Formoso y consolidar el poder del pontífice reinante. Este evento no solo fue una afrenta a la dignidad papal, sino que también generó un profundo escándalo dentro de la Iglesia y en la opinión pública de la época. La exhumación y juicio póstumo de Formoso se convirtieron en un símbolo de la inestabilidad y las luchas de poder que caracterizaron a la Iglesia en el período medieval temprano. Este oscuro episodio ilustra cómo las rivalidades políticas y religiosas podían llevar a extremos grotescos, dejando una marca indeleble en la memoria histórica y contribuyendo a la leyenda de Formoso como uno de los papas maldecidos o malditos. Papa Juan XII. Juan XII, nacido Octaviano,
ascendió al papado a una temprana edad en un periodo de turbulencia política y conflictos en Roma y Europa. Su pontificado, que abarcó desde el año 955 hasta su muerte en 964, estuvo marcado por una serie de escándalos que sacudieron la Iglesia y la sociedad de la época. Desde el inicio, Juan XII mostró un comportamiento controvertido y desenfrenado, caracterizado por su juventud y falta de experiencia. Se dice que su vida personal estuvo plagada de indulgencia en el lujo, la corrupción y el abuso de poder. Sus acciones provocaron críticas tanto dentro como fuera de la Iglesia, alimentando rumores y acusaciones que empañaron su reputación. Acusaciones de conducta inmoral y abuso de poder. Juan XII enfrentó numerosas acusaciones de conducta inmoral y abuso de poder durante su papado. Entre las acusaciones más graves se incluyen la promoción de orgías en el Palacio Apostólico, la supuesta ordenación de un diácono en una mesa de juego, y el nombramiento de amantes como cardenales. Su comportamiento escandaloso y su falta de respeto por las normas eclesiásticas y morales profundizaron las divisiones dentro de la Iglesia y provocaron indignación entre los fieles. Leyendas de su muerte trágica. La muerte de Juan XII está envuelta en leyendas oscuras y trágicas. Según algunos relatos históricos, murió en circunstancias extraordinarias mientras estaba en compañía de una de sus amantes. La leyenda más conocida afirma que fue asesinado por el esposo de una mujer con la que estaba involucrado en un acto de adulterio. Otras versiones sugieren que murió repentinamente debido a una apoplejía mientras participaba en una actividad inapropiada. Estas leyendas han contribuido a la percepción de Juan XII como un papa cuya vida estuvo marcada por el escándalo y la tragedia. Su pontificado refleja los desafíos y las tensiones políticas y morales de la época medieval temprana, dejando una huella indeleble en la historia papal y en la memoria colectiva de la Iglesia. Papa Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, cuyo nombre de nacimiento era Benedetto Caetani, fue elegido papa en 1294 en un periodo de intensos conflictos políticos y religiosos en Europa. Su pontificado estuvo marcado por su ambición de consolidar el poder papal y afirmar la supremacía espiritual sobre los monarcas europeos. Desde el inicio de su papado, Bonifacio VIII buscó afirmar la autoridad papal sobre el poder secular, lo que lo llevó a enfrentamientos directos con los gobernantes europeos, especialmente con Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. El conflicto entre Bonifacio VIII y Felipe IV fue principalmente sobre cuestiones de impuestos papales, nombramientos eclesiásticos y la autonomía del poder real frente a la autoridad papal. El conflicto con Felipe IV de Francia y la muerte en circunstancias misteriosas. El enfrentamiento entre Bonifacio VIII y Felipe IV alcanzó su punto álgido con la emisión de la bula papal Unam Sanctam en 1302, en la que Bonifacio afirmó la supremacía papal sobre cualquier autoridad temporal. Esta declaración exacerbó las tensiones existentes y condujo a una serie de eventos que culminaron en la detención y posterior liberación de Bonifacio VIII por las fuerzas leales a Felipe IV. Poco después de estos eventos, Bonifacio VIII murió en circunstancias misteriosas en octubre de 1303. Según los informes históricos, se dijo que murió de una fiebre repentina, pero persistieron rumores de que fue envenenado o incluso asesinado como resultado de las intrigas políticas y las enemistades acumuladas durante su pontificado. La muerte de Bonifacio VIII y las circunstancias que la rodearon fueron interpretadas por algunos como una señal de la maldición divina o el castigo por su ambición política y sus conflictos con los poderes seculares. Su pontificado dejó una huella significativa en la historia de la Iglesia y en la relación entre la autoridad papal y los estados europeos durante la Edad Media. Papa Urbano VII. Urbano VII, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni Battista Castagna, fue elegido papa en septiembre de 1590, sucediendo a Sisto V. Su pontificado fue notable por su corta duración, ya que apenas duró 13 días. Durante este breve tiempo en el papado, Urbano VII se dedicó a implementar reformas dentro de la Iglesia y abordar algunas de las cuestiones más urgentes de la época. Urbano VII era conocido por su piedad y su deseo de restaurar la moralidad dentro de la Iglesia. Sin embargo, su tiempo como papa estuvo marcado por la brevedad y la urgencia de la situación en Roma y en la Iglesia en general. Rumores y teorías sobre la causa de su muerte. La muerte prematura de Urbano VII generó una serie de rumores y teorías sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Según los relatos históricos, Urbano VII murió de malaria el 27 de septiembre de 1590, solo 13 días después de su elección como papa. La rápida propagación de la enfermedad en Roma en ese momento contribuyó a la especulación sobre si su muerte fue realmente debido a causas naturales.
Además, algunos historiadores y teólogos han sugerido que la breve pontificación de Urbano VII y su muerte prematura podrían interpretarse simbólicamente como un signo de la maldición asociada con su breve tiempo como papa. Aunque no existen pruebas concluyentes de que su muerte estuviera relacionada con una maldición específica, la corta duración de su pontificado y las circunstancias de su fallecimiento han alimentado la especulación y la fascinación en los círculos históricos y religiosos. El breve pontificado de Urbano VII y las especulaciones en torno a las circunstancias de su muerte destacan cómo incluso eventos aparentemente mundanos pueden adquirir connotaciones más profundas en la historia y la memoria colectiva de la Iglesia Católica. En el próximo segmento del video, continuaremos explorando otros casos de papas que han sido considerados maldecidos o malditos, examinando los eventos históricos y las percepciones que han perdurado a lo largo del tiempo. Papa Inocencio X. Papado y enfrentamientos con las potencias europeas. Inocencio X, cuyo nombre de nacimiento era Benedetto Descalchi, fue elegido papa en 1676 en un periodo de intensos conflictos políticos y religiosos en Europa. Durante su pontificado, Inocencio X se enfrentó a importantes desafíos internos y externos, pero es más conocido por su enérgica defensa de la moralidad dentro de la Iglesia y su firmeza en los asuntos políticos. Inocencio X era conocido por su integridad y su dedicación a reformar la Iglesia. Buscó acabar con la corrupción dentro de la curia romana y luchó contra el nepotismo, la práctica de otorgar privilegios a familiares cercanos dentro de la Iglesia. Además, se opuso firmemente a las ambiciones políticas de las potencias europeas, especialmente de Francia, bajo el reinado de Luis XIV. Leyendas y rumores de maldiciones asociadas a su pontificado. A pesar de su dedicación a las reformas y a la moralidad, el pontificado de Inocencio X estuvo envuelto en rumores de maldiciones y leyendas oscuras. Se dice que durante su papado, Inocencio X habría sido objeto de varios intentos de envenenamiento y otros complots para desestabilizar su autoridad. Estos rumores alimentaron la percepción de que su papado estaba marcado por fuerzas oscuras o espirituales que buscaban castigar sus acciones o influencias. Además, algunas leyendas sugieren que Inocencio X habría dejado una maldición antes de su muerte, condenando a aquellos que intentaran corromper la Iglesia o socavar sus esfuerzos de reforma. Estas historias han persistido en la tradición popular y han contribuido a la imagen de Inocencio X como un papa cuyo legado está envuelto en una aura de misterio y poder espiritual. El pontificado de Inocencio X dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia Católica, tanto por sus esfuerzos reformistas como por las percepciones y leyendas que han acompañado su figura a lo largo de los siglos. En el próximo segmento del video, exploraremos otros casos de papas que han sido considerados maldecidos o malditos, analizando los eventos históricos y las interpretaciones culturales que han dado forma a estas leyendas. Si llegaste hasta acá es porque te está gustando el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con amigos y familiares interesados en la historia y la cultura. Papa Pío IX. Papado de Pío IX y su rol en los conflictos políticos y sociales. Pío IX, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni Maria Mastai Ferretti, fue elegido papa en 1846 en un momento de profundos cambios políticos y sociales en Europa. Su pontificado estuvo marcado por su intento inicial de reconciliar los ideales liberales con la doctrina católica, pero eventualmente se convirtió en un símbolo de la resistencia conservadora frente a los movimientos modernizadores y nacionalistas. Durante las primeras etapas de su papado, Pío IX fue visto como un reformador liberal, promoviendo la libertad de prensa y mostrando simpatía hacia los movimientos nacionalistas en Italia y en otros lugares de Europa. Sin embargo, sus opiniones comenzaron a cambiar a medida que aumentaban las tensiones políticas y sociales en la región. La toma de Roma y la pérdida de los estados pontificios. Uno de los eventos más significativos durante el papado de Pío IX fue la pérdida de los estados pontificios, el territorio que constituía el poder temporal del papa. En 1870, las fuerzas italianas dirigidas por el rey Víctor Manuel II capturaron Roma y proclamaron la ciudad como la nueva capital de Italia unificada, dejando al papa sin su soberanía temporal. Esta pérdida fue devastadora para Pío IX y para la Iglesia Católica, ya que simbolizaba la disminución del poder político y territorial de la Santa Sede en un momento crucial para la historia europea. Pío IX se negó a reconocer la legitimidad del Reino de Italia y se retiró en protesta al Vaticano, declarándose prisionero en el Vaticano. Este evento marcó el inicio del periodo conocido como la Cuestión Romana, durante el cual los papas rechazaron la autoridad del Estado italiano sobre Roma y los alrededores. El papado de Pío IX,
aunque inicialmente visto como un intento de modernización y reforma, finalmente se convirtió en un símbolo de la resistencia conservadora y del conflicto entre la Iglesia Católica y los movimientos secularistas y nacionalistas emergentes en Europa. Su legado está marcado por su firme defensa de los principios tradicionales y su confrontación con los cambios políticos y sociales que transformaron la Europa del siglo XIX. En el próximo segmento del video, exploraremos otros casos de papas que han sido considerados maldecidos o malditos, analizando los eventos históricos y las interpretaciones que han dado forma a estas percepciones a lo largo del tiempo. Impacto de las maldiciones. Consecuencias para la Iglesia Católica y el papado. Las maldiciones asociadas con papas han tenido un impacto significativo tanto en la imagen pública de la Iglesia Católica como en la institución del papado a lo largo de la historia. Estas maldiciones, ya sean reales o percibidas, han afectado de diversas maneras. 1. Imagen y reputación. Las maldiciones pueden manchar la reputación de un papa específico, afectando la percepción pública de su carácter moral y espiritual. Las acusaciones de comportamiento inmoral, corrupción o incluso actos criminales pueden erosionar la confianza en el liderazgo papal y en la integridad de la Iglesia en su conjunto. 2. Estabilidad interna. Las controversias y las leyendas de maldiciones pueden generar divisiones dentro de la Iglesia, provocando debates internos sobre la legitimidad del papado y las decisiones tomadas por los líderes eclesiásticos. Esto puede llevar a periodos de disensión y desconfianza entre los fieles y los clérigos. 3. Legado histórico. Las maldiciones contribuyen a la formación de un legado histórico complejo para los papas en cuestión. Algunos papas pueden ser recordados más por las leyendas y las tragedias asociadas con ellos que por sus contribuciones positivas o reformas dentro de la Iglesia. Reacciones de los contemporáneos y la posteridad. Las reacciones ante las maldiciones asociadas con los papas han variado a lo largo del tiempo y entre diferentes grupos dentro de la Iglesia y la sociedad en general. Contemporáneos. En el momento en que ocurren las maldiciones, los contemporáneos pueden reaccionar con asombro, temor o incluso aceptación de que las circunstancias extraordinarias que rodean a un papa son signos de intervención divina o castigo por acciones indebidas. Posteridad. Con el paso del tiempo, las leyendas y las percepciones sobre las maldiciones pueden solidificarse en la memoria histórica. Los historiadores, teólogos y la sociedad en general continúan debatiendo y reinterpretando estas historias en función de la comprensión contemporánea y los contextos culturales. Las maldiciones asociadas con papas no solo han influido en la percepción popular y en las narrativas históricas, sino que también han planteado preguntas más profundas sobre la naturaleza del liderazgo espiritual y la interpretación de eventos extraordinarios en el contexto religioso. Estos fenómenos siguen siendo objeto de estudio y fascinación, proporcionando un recordatorio de la complejidad y la intriga que rodea la historia del papado y de la Iglesia Católica. Perspectiva moderna. ¿Cómo se interpretan hoy estas historias de maldiciones papales? En la perspectiva moderna, las historias de maldiciones papales son generalmente vistas a través de varios prismas. 1. Análisis histórico y crítico. Los historiadores modernos tienden a examinar las historias de maldiciones papales desde una perspectiva crítica, buscando evidencias documentales y contextuales para entender la veracidad de los eventos reportados. Se analizan las fuentes primarias y secundarias para determinar cómo y por qué estas leyendas han surgido y perdurado en el tiempo. 2. Interpretación simbólica. Algunos estudiosos y teólogos interpretan las historias de maldiciones papales como símbolos de las luchas internas y externas dentro de la Iglesia Católica y de la sociedad en general. Estas historias pueden ser vistas como metáforas de crisis espirituales, conflictos políticos o desafíos morales que enfrenta la institución papal en diferentes momentos de la historia. 3. Intereses populares y culturales. En la cultura popular, las historias de maldiciones papales a menudo son exploradas como elementos de fascinación y entretenimiento. Libros, películas y otros medios de comunicación a menudo reinterpreten estas historias para captar la atención del público, mezclando elementos de drama histórico con narrativas ficticias o especulativas. Reflexiones sobre la credibilidad de las leyendas y mitos. La credibilidad de las leyendas y mitos de maldiciones papales varía según la perspectiva y la evidencia disponible. Evidencia histórica. Para los investigadores históricos, la credibilidad se basa en la presencia de fuentes confiables y verificables que respalden los relatos de maldiciones papales. Las historias que carecen de evidencia sólida pueden ser vistas con escepticismo o como productos de interpretaciones subjetivas. Contexto cultural y religioso. La credibilidad también puede ser influenciada por las creencias y prácticas religiosas predominantes en diferentes épocas y culturas.
Las interpretaciones de eventos extraordinarios pueden reflejar convicciones espirituales arraigadas o expectativas sobre el papel y la autoridad de los líderes religiosos. Reinterpretaciones modernas. En el ámbito académico y popular, las reinterpretaciones modernas de las maldiciones papales a menudo buscan contextualizar estos relatos dentro de los marcos históricos, sociopolíticos y religiosos más amplios. Se fomenta una comprensión crítica y reflexiva que puede desafiar o enriquecer las narrativas tradicionales. En conclusión, las historias de maldiciones papales continúan siendo objeto de interés y debate en la sociedad contemporánea. Mientras algunos las ven como expresiones de fe, advertencias morales o fenómenos históricos fascinantes, otros las consideran productos de las circunstancias políticas y sociales de su tiempo. La interpretación moderna de estas historias refleja nuestra continua fascinación con el misterio y la complejidad del papado y la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Resumen de los puntos principales. Durante este recorrido por las historias de maldiciones papales, hemos explorado diversos casos históricos que han rodeado a algunos papas a lo largo de los siglos. Desde controversias hasta tragedias y leyendas oscuras, estas historias han dejado una marca indeleble en la historia del papado y en la percepción pública de la Iglesia Católica. Los puntos principales abordados incluyen: 1. Impacto de las maldiciones. Las maldiciones han afectado la imagen y la reputación de los papas, así como la estabilidad interna de la Iglesia Católica. 2. Reacciones de los contemporáneos y la posteridad. Tanto en el momento de los eventos como en la reflexión posterior, las historias de maldiciones han generado diversas reacciones que han influido en la interpretación histórica y cultural de los papas involucrados. 3. Perspectiva moderna. Hoy en día, estas historias son interpretadas a través de un análisis crítico e histórico, así como desde una perspectiva simbólica y cultural, explorando su impacto en la memoria colectiva y en la comprensión del papado y la Iglesia Católica. Opinión personal sobre el tema. Desde mi perspectiva, las historias de maldiciones papales son fascinantes por varias razones. No solo revelan aspectos intrigantes de la historia del papado y de la Iglesia Católica, sino que también plantean preguntas más profundas sobre la naturaleza del liderazgo espiritual, la interpretación de los eventos históricos y las dinámicas de poder en la sociedad. A menudo, estas historias sirven como recordatorios de las complejidades y desafíos que enfrentan las instituciones religiosas y sus líderes en el curso de la historia. Invito a la audiencia a reflexionar sobre las historias de maldiciones papales presentadas y a compartir sus propias perspectivas y conocimientos sobre el tema. ¿Qué opinan sobre la credibilidad de estas historias? ¿Cómo creen que han influido en la imagen pública de la Iglesia Católica y en la percepción del papado a lo largo de los siglos? ¿Qué lecciones podemos aprender de estas historias en el contexto moderno? Sus comentarios y debates enriquecerán nuestra comprensión colectiva y nos ayudarán a profundizar en este fascinante aspecto de la historia religiosa y cultural. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje a través de estas narrativas históricas. Sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos para seguir explorando temas apasionantes como este. Si disfrutaste este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con amigos y familiares interesados en la historia y la cultura. Sus interacciones y apoyo son fundamentales para seguir creando contenido que les interese. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de descubrimientos y aprendizaje.